soy Norman Alonso, estudiante de la licenciatura de Derecho en CEUTEC Tegucigalpa. En este video hablaremos sobre la jurisdicción. El concepto de jurisdicción no solo pertenece a la ciencia procesal, sino también a la teoría del Estado y al derecho constitucional. Ella está comprendida dentro del proceso, porque no hay proceso sin jurisdicción ni jurisdicción sin acción, por lo que no se les puede aislar a una de la otra. La jurisdicción es una función soberana del Estado, que se desarrolla a través de todos esos actos de autoridad encaminados a solucionar un litigio mediante la aplicación de la ley general sobre el caso en concreto. La culminación de la función jurisdiccional es la sentencia, y la opinión dominante en la doctrina sostiene el carácter jurisdiccional de esta última. Hay otras opiniones que sostienen que la sentencia no es parte de la jurisdicción. Humberto Sierra dice que son dos cosas distintas dirigir el proceso y sentenciar el conflicto. Él afirma que uno de los aspectos fundamentales en la distinción entre el acto jurisdiccional y la sentencia es que el primero es receptivo por parte del juez y la segunda es emitida por el juez y las partes que la reciben. Cipriano Gómez Lara, que defiende la opinión dominante, afirma que no encuentra ningún argumento suficientemente sólido para sostener que la sentencia no sea un acto jurisdiccional, porque es precisamente el acto de aplicación de la ley general en el caso comprometido. Además, indica que, por el orden etimológico de la palabra jurisdicción, se incluye a la sentencia, ya que jurisdicción significa decir el derecho, y este se dice fundamentalmente en la sentencia. Sobre la clasificación, hay más de un criterio, pero Rafael de Pina y José Castillo formulan 8 divisiones de la jurisdicción. La primera, secular eclesiástica. Segunda, común, especial y extraordinaria. Tercera, civil, penal, contencioso administrativa, comercial, laboral, etc. Cuarta, voluntaria y contenciosa. La quinta, retenida y delegada. La sexta, propia, delegada arbitral, forzosa y prorrogada. Séptima, acumulativa o preventiva y privativa. Y la octava, la concurrente. A continuación, hablamos un poco de cada una. Clasificación por jurisdicción secular y eclesiástica. Esta clasificación ya ha sido superada en gran número de países, pero todavía se conserva en cierta forma en España e Italia. Aquí se separaba la jurisdicción secular, que se consideraba la terrenal o de poder temporal, frente a la eclesiástica o eterna y de poder divino. Esta clasificación tuvo vigencia durante la Edad Media, en donde la jurisdicción eclesiástica era ejercida por la Iglesia. Actualmente es ejercida por la Iglesia Católica y reconocida en ciertos países, dependiendo de los tratados que hay. Clasificación por jurisdicción común, especial y extraordinaria. La jurisdicción común es la que imparte el Estado a todos sus gobernados, sin acudir a un criterio específico de especialización. La jurisdicción especial es llamada así porque es especializada de procesos que conciernen a materias o sujetos específicos. Por ejemplo, tribunales de trabajo, inquilinato, administrativo, crimen organizado. La extraordinaria es la desempeñada por tribunales organizados especialmente y a propósito después de que han sucedido los hechos. Un ejemplo de tribunal extraordinario son los tribunales que juzgaron los crímenes de guerra después de la Segunda Guerra Mundial, llamados juicios de Nuremberg. Clasificación por jurisdicción civil, penal, contencioso administrativa, comercial, etc. Este criterio de clasificación de la jurisdicción es parte de la jurisdicción especial. No es tanto que la jurisdicción sea clasificada por materias, sino que se enfoca en el contenido del proceso y no en el proceso mismo. Se refiere más a la naturaleza de los litigios que de los procesos, por ello la distribución de funciones y de competencias. Ejemplos son tribunales civiles, penales, constitucionales, laborales, familiares, etc. Clasificación por jurisdicción voluntaria y contenciosa. La contenciosa se refiere a la que está relacionada al litigio, por ejemplo, un juicio. La voluntaria es la referente a gestiones o tramitaciones en las cuales no hay litigio y que se desenvuelven frente a un órgano judicial, cuya intervención obedece únicamente a
a una petición de un sujeto de derecho y que se encarga de examinar, validar, por ejemplo, una escritura de constitución de sociedad mercantil. Clasificación por jurisdicción retenida o delegada. Este tipo de clasificación es meramente histórica. Se hace referencia cuando no existía una separación de poderes y la función judicial estaba bajo un soberano. La retenida era la que desempeñaba directamente el soberano, por ejemplo, un rey o el César en la antigua Roma. La delegada era ejercida por jueces en representación y delegación del soberano. Por ello, todos los actos de autoridad y sentencias se iniciaban con frases invocando el nombre y el título delegado del soberano. Por ejemplo, los tiempos de la colonia española en América. Clasificación por jurisdicción propia, delegada arbitral, forzosa y prorrogada. Este criterio de clasificación es el adoptado por Rafael de Pina y José Castillo. Ellos clasifican la jurisdicción por razón de su ejercicio en propia, cuando es conferida por la ley a los jueces o magistrados por razón del cargo que desempeñan. Delegada arbitral, ejercida por encargo o comisión de quien la tiene propia. Forzosa, la que no puede ser prorrogada ni derogada. Y prorrogada, la atribuida a un juez o tribunal por voluntad de las partes de acuerdo con la ley, en cuyo caso lo que prorroga es la competencia. Clasificación por jurisdicción acumulativa o preventiva y privativa. La jurisdicción acumulativa o preventiva se refiere a que la prevención es un criterio afinador de la competencia, que en principio está conferida por ley a dos o más órganos. El primero de ellos que dé a conocer del asunto excluye a los demás, los cuales son competentes al principio, pero que, por la prevención del primero que ha conocido el asunto, dejan de ser competentes. La jurisdicción privativa es la que corresponde a determinado tribunal sin ninguna posibilidad de prevención o de desplazamiento de dicha competencia, para que la ejerza cualquier otro órgano judicial, la cual es reconocida con carácter absoluto y exclusivo en determinado órgano judicial, por ejemplo, la Sala de lo Constitucional. Clasificación por jurisdicción concurrente. La jurisdicción concurrente se refiere a un fenómeno de atribución de competencia que es simultánea y llamada también concurrente, a favor de diferentes autoridades judiciales. Ya hablamos sobre la clasificación de la jurisdicción. Ahora ahondaremos en los límites de la jurisdicción. Como se indicaba al inicio, la jurisdicción es una función estatal y al hablar de límites es plantearse hasta dónde llega su alcance. Dependientemente de la consideración, los límites pueden ser objetivos o subjetivos. Si la consideración es del tipo objetivo, se refiere a la competencia, o sea, al problema de los límites de la función jurisdiccional debido a los objetos sobre los cuales recae esta función, por ejemplo, juzgados con distintas competencias. Si la consideración es del tipo subjetivo, el enfoque es el sujeto de derecho sometido a la función jurisdiccional. La regla general es que la jurisdicción del Estado somete a todos los individuos que estén dentro del territorio del Estado, con algunas excepciones como la extraterritorialidad, como la extradición, la inmunidad jurisdiccional, ejemplo, los diplomáticos con inmunidad, y el fuero, que nació como defensa de ciertos cuerpos legislativos, pero actualmente debe ser considerada como una protección para ciertos servidores públicos, los cuales... Espero que este video les haya aclarado el concepto de jurisdicción, las distintas formas de clasificarla y los límites que tiene. Muchas gracias por su atención.